A continuación, en Radio Universidad, recorremos un camino a través de las obras de grandes escritores universales que han inspirado películas, libros y pochoclos. Un espacio de literatura y cine para encontrarnos y disfrutar por AM 1240. Aquí comenzamos Libros y Pochoclos, de las letras a la pantalla, un programa desde la Biblioteca del SEMS que busca difundir su fondo bibliográfico para compartir el placer de la lectura y el séptimo arte. Recorreremos un camino juntos a través de las obras de grandes escritores universales que han inspirado películas, libros y pochoclos, un espacio de literatura y cine para encontrarnos y disfrutar. Hoy vamos a comentar y analizar De Amor y de Sombra, que es una novela de la escritora chilena Isabel Allende. Así comienza Libros y Pochoclos, de las letras a la pantalla. Muy bien, bienvenidos a todos nuevamente. Aquí estamos nuevamente haciéndoles compañía a través de nuestro programa. Quien les habla, Cristina Zúñiga, con mi compañera Patricia Bárcena. Estamos aquí nuevamente, somos bibliotecarias del SEMS, de la Biblioteca Héctor Libertela, que se encuentra en 11 de abril 445 y que tiene una sucursal en la biblioteca, en la Escuela de Agricultura. Sí, allí están nuestras compañeras Estela y Paola, a quienes les mandamos un gran abrazo. Bueno, ¿y qué tenemos para hoy? Una linda novela de amor y política también. Me encanta Isabel Allende. En palabras de la propia autora, es la historia de una mujer y un hombre que se amaron en plenitud, salvándose así de una historia vulgar. La he llevado en la memoria cuidándola para que el tiempo no la desgaste, y es solo ahora cuando puedo finalmente contarla. Lo haré por ellos y por otros que me confiaron sus vidas para que no las borre el viento, nos dice Allende. Escrita durante su exilio en Venezuela, este amor entre Irene y Francisco es un alegato apasionado a favor de la fe en la libertad y la dignidad humana. Esta obra encierra los temas sobre los que giran el amor y el odio. Sobre estos dos sentimientos se desarrollan los acontecimientos de la novela, como en dos caminos probables que pelean por sobreponerse uno al otro. Finalmente, vence el amor, con la fe puesta en la libertad y en la dignidad humana, como bien te decíamos. El inicio de un amor, el sentimiento patriótico aún en el exilio. La novela está narrada en tercera persona omnisciente. El narrador omnisciente por momentos se vuelve objetivo en la selección de los acontecimientos narrados. Toman partida por esto, nos narra sobre el amor. Esta segunda novela de Isabel Allende es un agudo testimonio de las dramáticas situaciones que se viven en ciertas regiones de América Latina, al tiempo que es un canto de amor y de esperanza. Un conmovedor testimonio en el cual la autora no pretende denunciar lo que es ya sabido, sino mediante un exquisito arte, su arte novelista, ahondar en el sentido de todo lo que pasa y hacerlo de algún modo un poco más humano. Y así es como en un ambiente de incertidumbre y de miedo, en un país de arrestos arbitrarios, desapariciones, ejecuciones, la segunda novela de Isabel Allende narra la relación apasionada de dos personas dispuestas a arriesgar todo por el bien de la justicia y de la verdad. Ella es la reportera Irene Beltrán, que provenía de una familia burguesa y adinerada. Él es Francisco Leal,
un joven fotógrafo y miembro clandestino del movimiento de resistencia dedicado a derrocar a la dictadura militar de esa nación, había sido atraído él por su belleza, y la verdad es que para él no fue de importancia que su novio Gustavo Morante, apodado como el novio de la muerte, le decían, no fue para él algo que lo acobardara, que fuera un capitán del ejército. Cada vez que Francisco la acompañó a hacer un trabajo para la revista, se enamoraba más profundamente de ella. Enviados a investigar el misterioso caso de Evangelina Ranquileo, una chica que sufre de ataques que dan lugar a milagrosos poderes, la pareja se encuentra atrapada en una vorágine de terror y de violencia, mientras descubren un crimen terrible. Esto desafía y provoca al régimen, poniendo en peligro sus vidas. La novela se presenta en 3 partes. La primera parte se denomina Otra Primavera. Cuenta la historia de las familias Flores, Ranquileo, Leal, Alcántara, Beltrán, durante el inicio de la primavera con la dictadura de Pinochet. Plantea la acción principal desde el encuentro entre Irene y Francisco. La segunda parte se denomina Las Sombras. En esta parte aparece, como te decía Patricia, el caso de Evangelina Ranquileo, que parece que puede hacer milagros dentro de su población. La narradora presenta los abusos de los militares en este régimen dictatorial, mostrado a través de secuestros, matanzas, violaciones. Esta parte termina con la huida de Pradileo Ranquileo a un cerro como desertor del ejército. Y la tercera parte se denomina Dulce Patria. Francisco e Irene van a la mina en busca de los cadáveres escondidos por los militares, con la esperanza de encontrar a Evangelina. Y allí la encuentran junto con muchos otros cuerpos. El ideal que mueve a los amantes a seguir la investigación es la búsqueda de la verdad, que devuelva a la patria valores de libertad y democracia. La obra termina con la inevitable huida de Francisco e Irene como exiliados para poder resguardar sus vidas. La despedida de quienes son conscientes de la magnitud de su pérdida y de dejar la patria. Pese a esta separación de la tierra chilena, Francisco e Irene se sienten fortalecidos por el amor que los une y la esperanza del regreso expresada en sus últimas líneas. Volveremos. Como te contábamos, esta novela se desarrolla en Chile. Así es, exactamente. En Lonquén, su principio coincide con el comienzo de la primavera dentro de la dictadura militar chilena, como te había dicho mi compañera, de Augusto Pinochet. En algunas ocasiones nombra lugares como Los Riscos, sus minas, la capital y España. Personajes de la obra. Y bueno, te contamos, por ejemplo, que Irene Beltrán es la protagonista femenina de la obra. Es periodista, inteligente, hermosa, de una vitalidad limpia y fresca. Francisco Leal es el protagonista masculino de esta novela. Es un fotógrafo, psicólogo, muy responsable. Es un hombre de ideales claros, comprometido con la realidad de su sociedad y de la época. Logra, a través de su amor, mostrarle un mundo desconocido a Irene. Evangelina Ranquileo Sánchez es la hija adoptiva de Digna e Hipólito Ranquileo, que fue cambiada al nacer. Sufre de extraños ataques y se cree que puede hacer milagros como eliminar verrugas en su estado de trance, por ejemplo. Ella desaparece luego de ser detenida por el teniente Ramírez. Su suerte es desconocida hasta que Irene y Francisco deciden investigar a fondo su arbitraria detención.
También tenemos, por ejemplo, al capitán Gustavo Morante, que es un soldado, primo y además prometido de Irene. Es fiel, honesto, leal, atractivo y derecho. Está muy enamorado de Irene. Fue su primer novio y crecieron juntos en la casa de sus abuelos. También tenemos a Hilda, que es la matriarca de los Leal, madre de Javier, José y Francisco Leal, esposa del profesor Leal. Es una inmigrante española. El profesor Leal es el padre de Javier y esposo de Hilda. Es un inmigrante español, además es profesor de literatura, anarquista y pacífico. Hay otros personajes como Rosa, que es nana, la familia Ranquileo, la familia Flores, el padre Cirilo, los ancianos y las cuidadoras de la voluntad de Dios, la astróloga de la revista, la esposa de Javier, el cardenal. Estos personajes presentan características que permiten describir también diferentes ámbitos sociales e institucionales. La clase alta acomodada, el pueblo, los militares, la iglesia. También muestran las costumbres y creencias del pueblo a través de las supersticiones en torno al personaje de Evangelina. Y ahora vamos a escuchar un tema musical de la banda de sonido de la película De amor y de sombra. De amor y de sombra es una película dramática, coproducción de Estados Unidos, Chile y Argentina, filmada en colores y dirigida por Betty Kaplan, sobre su propio guión escrito en colaboración con Donald Free y Hugo Quintana, según la novela homónima de la escritora chilena Isabel Allende, que se estrenó el 2 de febrero de 1995 en Argentina y que tuvo actores principales como Antonio Banderas, Jennifer Connelly, Estefanía Sandrelli y Patricios Contreras. De amor y de sombras adapta, como te decíamos, el libro de Isabel. Betty Kaplan es la directora que se encuentra tras la cámara y es una realizadora nacida en Nueva York, pero criada en Caracas, Venezuela, y que fue quien le dio al actor español Antonio Banderas su primer papel en lengua inglesa, presentando a Banderas ante Hollywood. Jennifer Connelly era la conductora en el film, llegando a resultar creíble ante los latinoamericanos en su rol como mujer de clase alta con raíces chilenas. Basada en un hecho real, el incidente de Lonquén, donde los cadáveres de 15 campesinos fueron descubiertos en unos hornos de cal abandonados, y publicada en 1984, momento en que Chile seguía vigente con el régimen dictatorial de Augusto Pinochet. De amor y de sombra, considerada por su autora como una denuncia, estuvo destinada a difundir las violaciones a los derechos humanos del gobierno chileno en ese entonces ante la opinión pública mundial,
haciendo visibles las desapariciones, la tortura, la violencia militar, contribuyendo de esta manera a que la comunidad internacional ejerciera cierta presión para que se restableciera la democracia en el país chileno. Esta coproducción argentina-española, como te dijimos, rodada en Buenos Aires en inglés y estrenada en 1994, aborda temas, como te dijo mi compañera, como el terrorismo de Estado y la censura. La directora del film, Betty Kaplan, comenta: cuando empezamos a hacer la película de amor y de sombra basada en el libro de Isabel Allende, una historia latinoamericana de una autora famosa, queríamos que nuestra historia se viera en todos los países del mundo. Ese fue nuestro reto y en este caso lo logramos. Así es, ¿no? Cómo a través del arte se puede expresar la tortura que está viviendo un pueblo y se lo puede exponer de manera así internacional para que todo el mundo vea lo horrible la situación horrible que está viviendo el pueblo chileno, ¿no? Una vez más la palabra y la novela y la literatura contribuyendo a denunciar, ¿no?, lo que no se podía decir de otra manera. Exacto. Así que bueno, ahora vamos a escuchar nuevamente un fragmento de la banda de sonido de la película de Amor y de Sombra. Y sobre Isabel Allende, la autora de la novela, te contamos que nació en Lima en 1942, escritora chilena, hija de un diplomático chileno que le inculcó su afición a las letras. Isabel cursó estudios de periodismo mientras se iniciaba en la escritura de obras de teatro y cuentos infantiles.
Trabajó como redactora y columnista en la prensa escrita y la televisión. Ella nos cuenta: con mi novela de amor y de sombra fui acusada de ser sentimental y demasiado política, pero le tengo simpatía al libro. Primero, porque la historia es verdadera. Se trata de un crimen político cometido en Chile con personas reales. Segundo, porque trajo a Willy, mi esposo, a mi vida. Willy leyó ese libro, se sintió tocado, vino a conocerme y finalmente se enamoró de mí. Y por último, porque el libro me demostró el poder de la palabra escrita, cómo en el lento proceso de la escritura uno puede sentir o descubrir lo que no habría forma de saber por otro conducto. A través de la escritura uno se conecta con el conocimiento o el sentimiento colectivo. Uno se convierte en una especie de medium. Cada libro tiene una forma de ser escrito. Cada historia tiene una manera de ser contada, su propio tono. Francisco e Irene son dos personas muy jóvenes que al principio se desean uno al otro y que luego se enamoran. En el momento, por ejemplo, en que tienen relaciones sexuales, están realmente enamorados. También han sido tocados por primera vez en sus vidas por la brutalidad de la muerte, la tortura, la represión, la violencia. Hacer el amor los trae del infierno a la vida, al paraíso del amor. Y más tarde serán destruidos por los acontecimientos. Creo que la escena es como el mito de Eurídice. Orfeo baja del infierno para revivir a su amante. Claro que al escribirla yo no estaba pensando en Orfeo, pero la conexión la hice más tarde. A esta gran novela le siguieron otras, de las que se destacan, por ejemplo, Eva Luna en el año 1987, El Plan Infinito, Paula, Afrodita, Hija de la Fortuna en 1999, Retrato en Sepia en el año 2000 y el libro de Memorias Mi País Inventado en el 2003. Sus obras, que ocupan siempre los primeros puestos en las líneas de venta, no solo americanas sino también europeas, han sido traducidas a varios idiomas. Tras un año de espera, tras la aparición de Violeta, su anterior libro, la escritora chilena Isabel Allende vuelve a hacer noticia con la publicación de su novela más reciente, una ficción que se remonta a Viena en el año 1938, con un niño judío como protagonista. Su nombre es Samuel Adler y su padre ha desaparecido misteriosamente durante la noche de los cristales rotos. Unas 352 páginas componen El viento conoce mi nombre, novela en la que Isabel busca llevar al lector a reflexionar en torno a sus asuntos, como el desarraigo, la solidaridad, la compasión y el amor, a través de estas historias que se entrecruzan como dos ramas del mismo árbol. Una novela sobre la sorprendente capacidad de algunos niños para sobrevivir a la violencia sin dejar de soñar, dice la contraportada de la novela, y sobre todo la tenacidad de la esperanza que puede brillar incluso en los momentos más oscuros. Bueno, y te contamos que en nuestra biblioteca tenemos una amplia sección de Isabel Allende con diversos ejemplares de diversas obras. Qué lindo está El viento conoce mi nombre, ojalá podamos adquirirlo pronto. Exactamente. Y bueno, llegamos al final de nuestro programa y te vamos a contar cómo podés hacer para seguir en contacto con nosotros. Nuestros correos electrónicos son vivsems@gmail.com y vivyguns@gmail.com. En Facebook y YouTube nos encontrás como Biblioteca del SEMS Héctor Libertela.
Te contamos que tenemos un número de WhatsApp 291-439-0772. En Instagram estamos como @biblioteca del CEMS. Esto fue Libros y Pochoclos. De las letras a la pantalla. Esto fue Libros y Pochoclos. Un camino a través de las obras de grandes escritores universales que han inspirado películas. Nos reencontramos con el placer de la lectura y el séptimo arte el próximo jueves a las 19:30 por Radio Universidad.